Hola profesor, yo soy Hans Jara de su curso Sistemas Operativos. En el ítem 2 de mi examen me aparecieron las siguientes preguntas para responder. Primero, ¿en qué consiste la división de la memoria en particiones? ¿Qué permite dividir la memoria en particiones variables? Explique. Bien, ¿en qué consiste la división de la memoria en particiones? La división de la memoria en particiones hace referencia a que nuestra memoria física total la vamos a poder dividir en distintos fragmentos que permitan el almacenamiento de procesos en pequeño en una cantidad definida de espacio. Por ejemplo, si tengo una memoria de tamaño 1000, por dar un valor referencial, podría tener 10 particiones de tamaño 100 para ir utilizando en los distintos procesos. Ok, ¿qué permite dividir la memoria en particiones variables? Bien, cuando hablamos de particiones tenemos dos tipos de particiones. Hablamos de las particiones fijas y las particiones variables. Las particiones fijas, como bien dije anteriormente, si tengo una partición una cantidad de tamaño definido, puedo dividir en fragmentos que son mis distintas particiones, pero van a tener un valor fijo, es decir, no va a cambiar, se va a mantener. Si yo pongo un tamaño 100, esa va a ser justamente el tamaño único que va a tener esa partición, a diferencia de la que son las particiones variables, que pueden cambiar de forma dinámica su tamaño, extenderse o achicarse según eh, la propia necesidad y administración del sistema operativo. Esto también nos va a permitir tener un mejor manejo de las fragmentaciones que se va a generar en nuestra memoria, y vamos a poder ir reutilizando esos espacios que un proceso definido no está utilizando. Pregunta 2. ¿Qué ventajas permite el uso de la memoria virtual? ¿Cuáles son las formas de dividir la memoria virtual? Bien, haciendo referencia a la segunda pregunta. ¿Qué ventajas permite el uso de la memoria virtual? La, Cuando hablamos de memoria, memoria para las memorias volátiles de nuestro hardware, hablamos de que tenemos una memoria física, que es la típica llamada memoria RAM, donde el sistema operativo va dejando de forma temporal los procesos que requiere para realizar ciertas tareas. Pero esta memoria física tiene un tamaño definido, como ya se planteó en la respuesta de la pregunta número 1. Por lo tanto, existe una técnica que permite utilizar una memoria virtual, es decir, una memoria que va a ser asignada en otro dispositivo, que en la actualidad se utiliza mucho los discos duros, reservando un espacio de ese disco duro para utilizar y almacenar procesos que llegarán a ser llamados, y en ese minuto poder traspasarlo a la memoria principal y no estar ocupando un espacio de la memoria principal y almacenar la información que en ese minuto, en esa etapa específica no se está requiriendo, pero sí será requerida en el avance de los procesos. ¿Cuáles son las formas de dividir la memoria virtual? Las formas que tenemos para poder dividir una memoria virtual son de dos tipos. Podemos dividir en segmentos y podemos dividir en paginación. La paginación corresponde a páginas de los procesos que están en la memoria principal, en proceso de la memoria principal,
que en el avance de estos procesos llegarán a ser requeridos para ser procesados. Y esas páginas de estos procesos que están en la memoria principal se almacenan en ese espacio reservado de la memoria virtual en nuestro disco duro en forma de páginas, y comenzarán a ser llamados a medida que son requeridos. Para poder realizar ese llamado deben existir direcciones que hacen referencia a esas páginas específicas, y de esa forma podrán ser después trasladadas a la memoria principal. Y está el método de segmentos. Los segmentos son espacios que se reservan, pero que serán utilizados cuando la propia función o el proceso lo requiera. Se utiliza mucho en programación de objetos, en programación orientada a objetos, por el hecho de que escribe en el momento específico cuando una función o un proceso X lo requiere. Entonces queda ese espacio reservado en ese minuto, en ese lapso de tiempo, no un minuto específico, es un lapso de tiempo. Bien, ahí está la referencia hacia la pregunta número 1 y la pregunta número 12. Profesor, desde ya les doy las gracias, espero haber respondido de la forma apropiada, haber hecho una respuesta certera y consecuente frente a las preguntas que me aparecieron, que se me plantearon. Y desde ya, como le digo nuevamente, le doy las gracias y que tenga un excelente día. Recuerde, yo soy Hans Jara de su curso Sistemas Operativos.